tienes que sentir que estás dejando un legado positivo a la sociedad. Y ese sentir de que estás dejando un legado positivo a la sociedad va a venir de conectar con tu realización personal, de no tener cualquier tipo de negocio, sino tener un negocio que te dé sentido de vida. Por eso los negocios con propósito no se construyen con marketing barato, se construyen desde el autoconocimiento, desde el ser, desarrollando e impulsando nuestro potencial y siendo proactivos. Imagina tener un mentor del siglo XVIII que, en donde solo había campo, en un país empobrecido, creó riqueza, creó fábricas de la nada absoluta con gente que no sabía oficios y dejó un legado. Una persona que podía haber vivido de las rentas, de las tierras, sin haber movido un dedo para el resto de su vida porque tenía un poder económico bastante considerable y que sin embargo decidió salir de la zona de confort, crear una nueva cultura, negocios con propósito y dejar un legado que ha cambiado la sociedad. Este fin de semana fui a pasear y me gusta explorar muchos pueblos y descubrí un pueblo que se llama El Nuevo Baztán. Nunca había ido, mi mujer me dijo vamos a conocer este pueblito y la verdad que muy pequeñito, con un palacio, una iglesia y una serie de casas alrededor. Muy chiquitín, simple vista no te dice nada, pero sin embargo hicimos una visita guiada y aprendimos muchísimo de su historia. Resulta que eso era una tierra de totalmente vacío, no había un habitante en esa zona. En una época en la que España atravesaba un hundimiento económico, Juan de Goyeneche decidió montar fábricas, decidió salir de la comodidad de las cortes. Había sido tesorero de la reina y decidió convertirse en empresario. Y empezó a crear fábricas de cerámica, bodegas, de textil. Bueno, empezó a hacer un montón de fábricas en la zona. Pero ¿qué pasó? Que la gente no sabía oficios. ¿Qué hizo Goyeneche? Un tipo muy listo. Decidió ir a buscar talento, como ahora mismo muchas empresas buscan talento. Y se fue a buscar maestros artesanos a Flandes, a Francia, a Italia y los convenció para traerlos a un proyecto, para crear una fábrica nueva. Pero no solo la gente estaba creando una fábrica nueva, estaba creando una cultura nueva, porque la gente no tenía oficio, no tenía trabajo, en esa zona no vivía nadie y tenían que traer a la gente de alrededores para construir un nuevo legado. Realizó una jugada maestra. A los maestros artesanos que contrató les hizo firmar por contrato que tenían que formar a la gente de la localidad. Empezó a traer gente de distintas partes de España y estos maestros artesanos les formaban en sus oficios, de modo que el aprendizaje iba sucediéndose de generación en generación, de unos a otros habitantes. Donde antes había habitantes sin conocimientos, ahora había habitantes con oficios. Donde antes había campo y vacío y pobreza, ahora había fábrica. Goyeneche empezó a crecer tantos que hasta se hizo con los derechos de la editorial de la época, la Gaceta de Madrid. Impresionante. O sea, desde la nada, desde salir de una zona de confort, construyó un pueblo que albergó en torno a todas sus fábricas. Es decir, creó fábrica, creó el Silicon Valley del siglo XVIII en España y alrededor de esa industria se creó el pueblo. Y un pueblo que llegó a tener oficios, fábricas, riqueza, prosperidad, ilusión, cambió la cultura. Una persona que podía estar en la zona de confort. Visitamos el palacio, bueno, fue increíble. Cuando llegamos, resulta que pues vamos a recepción. La próxima visita guiada era por la tarde. Y entonces ahí descubrí el poder del brillo en los ojos. Te cuento. Resulta que Rosa, la persona que nos atendió, nos dice la próxima visita es a tal hora. Claro, como recién llegábamos, queríamos desayunar, la que estaba en ese momento no daba tiempo, y dijimos, bueno, pues nada, para la próxima, a las 4 de la tarde hacemos la visita. Me dice, pero hay unos talleres de arte que quizás la niña pueda acceder y ahora es a mediodía, y hacen artes de cerámica y les enseñamos cómo era esa fábrica en sus tiempos y hacen artesanías, pintan con elementos, con condimentos naturales, etc. Ah, pues genial, qué bueno, sería re lindo hacer ese taller. Pero había un borde en la puerta, un segurata, que dice,
no, el taller está lleno, ya no se puede entrar, ya es tarde, esto hay que apuntarse con tiempo. Digamos, todo lo que es negativo que se puede ser. Pero cuando una persona tiene un brillo en los ojos, cuando tú ves que le apasiona lo que hace, cuando ves que te quiere crear una experiencia, cuando ves que ha asumido el rol de transmitir un legado cultural, de transmitirte y de meterte en la historia para que tú crezcas y te enriquezcas, esa persona que le brillan los ojos no se rinde tan fácil. Así que Rosa insistió y dijo: acompañarme. Y nos llevó al recinto de al lado. Ahí habló con el recepcionista. Le dijo: mira, vienen desde Meco, quieren hacer la visita guiada, van a venir por la tarde, pero ahora durante este tiempo a ver si pueden hacer el taller. Uy, en el taller no sé si va a haber plazas, otro negativo más, no sé. Rosa dijo: ir a desayunar y cuando podáis volvéis y vemos qué podemos hacer. Bueno, pues cuando llegamos resulta que no teníamos una plaza para la niña. Nos había dado 3 entradas para poder realizar el taller. Nos lo pasamos genial, con gente que le apasionaba el arte, con gente que le apasionaba la historia, con gente que le apasionaba el lugar donde vivía, con gente que quería transmitirte la importancia de la riqueza cultural. Hicimos manualidades, pintamos con cal, el marco, hicimos moldes de cerámica, los pintamos con huevo, con pigmentos naturales. Nos la pasamos pipa. Y luego hicimos la visita guiada en la que nos enseñaron por dentro de la iglesia. Yo nunca había entrado detrás de la parte de la iglesia donde está el cura. Resulta que debajo, detrás de esa parte, estaba una entrada, una puertecita muy pequeña que te conducía a las criptas donde el fundador del pueblo en el siglo XVIII ya pues había depositado los restos y estaba ahí, ¿no? Bueno, luego por cuestiones de la historia, pues en España sucedió muchísimas cosas y eso pues se sacaron esos restos, ¿no? Pero lo importante de esta historia es cómo se transmite la importancia del arte, de ir a más, de no quedarte en la zona de confort, que te brillen los ojos. Y puedes ir a un pueblo y vivirlo simplemente de paseo, o puedes ir a un pueblo y conocer su historia y enriquecerte, contagiarte, ver personas que la apasionan lo que hace y que te devuelven una experiencia totalmente diferente. Te devuelven ilusión, te devuelven motivación, te devuelven ganas de seguir rodeándote con la historia. El taller fue exquisito, la visita fue impresionante, ver los palacios, ver el pueblo, bueno, hemos visto un árbol, un olmo que tenía 300 años y nos contaban que hubo una enfermedad y que en España solo habían quedado 2 árboles en esa época. Y uno de los 2 árboles que habían sobrevivido a esa enfermedad estaba ahí en el Nuevo Baztán. Así que hemos abrazado un árbol de 300 años, hemos pintado con pigmentos naturales y he conocido la historia de un mentor que me hubiese encantado tenerlo al lado, que es Juan de Goyeneche. Un tío que ante la comodidad absoluta decidió embarcarse en fábricas, en una mentalidad de crecimiento y que ha dejado un legado y un aprendizaje, porque todas esas fábricas pasaron a manos de los hijos y los hijos no tenían la misma ambición, no tenían un propósito, no tenían un latir interior que les llevara a desarrollar una sociedad mejor. Lo que tenían es la comodidad de quedarse en el sofá, de quedarse en su sala de estar, de quedarse sin hacer nada significativo, de pasar los días de las rentas y finalmente llevaron a la desaparición a sus fábricas que el padre habría creado. Y tú puedes elegir 2 caminos. Puedes elegir el camino de la comodidad incómoda, de quedarte en esa zona de confort sabiendo que puedes hacer más, sabiendo que puedes construir una sociedad mejor, o puedes elegir el linaje de construir, de aportar, de salir de la zona de confort y de crear una sociedad mejor. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones, todos tenemos fortaleza. La clave mental es que algunos se los guardan para sí mismos y otros ponemos esas fortalezas, esos dones, ese talento al servicio de los demás. Les ayudamos, creamos un negocio y con ese negocio y con esa ayuda aportamos a la contribución de una sociedad mejor. Pregúntate quién quieres ser. Si quieres ir al linaje del abandono o si quieres ir al linaje del crecimiento.
Lo que hagas contigo es lo que vas a proyectar hacia los demás. Juan de Goyeneche creó una historia y donde no había nada llegó a crear un campo de fábricas que generaban ilusión. Podemos contribuir todo desde nuestro negocio a construir una sociedad que impulse el crecimiento, el bienestar y mejorar lo que está al alcance de nuestras manos. Todo depende de una decisión. ¿Quiero ser una persona que se proyecta desde la comodidad o quiero ser una persona que se supera a sí mismo para crear un futuro mejor? Juan de Goyeneche no tenía internet, no tenía inteligencia artificial, estaba con los medios justos y creó muchísimas cosas para poder ayudar. Nosotros tenemos muchísimos medios y tenemos YouTube para crear contenido, tenemos páginas web que se pueden hacer muy rápidas, tenemos medios al alcance de nuestras manos y hoy podemos llegar a muchísima gente muy rápido. ¿Qué tiene que tener tu negocio para que la gente decida apostar por ti? ¿Qué tiene que proponer tu negocio para que la gente diga que merece la pena rodearse con negocios como el tuyo? Sobre todo, ¿qué es lo que quieres crear con tu negocio? ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de linaje quieres dejar para que la gente se sienta mejor y para que tú digas que tu vida te merece la pena ser vivida? Tienes que sentir que estás dejando un legado positivo en la sociedad y ese sentir de que estás dejando un legado positivo en la sociedad va a venir de conectar con tu realización personal, de no tener cualquier tipo de negocio, sino tener un negocio que te dé sentido de vida. Por eso los negocios con propósito no se construyen con marketing barato, se construyen desde el autoconocimiento, desde el ser, desarrollando e impulsando nuestro potencial y siendo proactivos, no siendo conformistas incómodos que abandonan sus sueños. Apúntate al plan MFA para moldear tu mentalidad, para poner foco y para pasar a la acción y recibe tips reales de coaching que moldearán tu crecimiento y te harán salir del estancamiento. Soy Diego Pascucci, soy coach personal y empresarial y estoy avalado por la Federación Internacional de Coaching. ¿Tu negocio está estancado porque tu mente no te permite crecer? Si no logras desatar tus bloqueos y dar lo mejor de ti, te frustrarás y tus sueños se pueden quedar sin cumplir. Entrena tu rendimiento en el primer Shin de negocios con propósito. Activa gratis el plan MFA y recibe historias reales, tips de coaching y herramientas para focalizar tu rendimiento y crecer con un negocio con propósito. No esperes a que sea demasiado tarde. Actívalo hoy en diegopascucci.com.